En el día de hoy vamos a hablar sobre la práctica que corresponde a pérdidas en tuberías. Como comprenderán, vamos a hacer una pequeña introducción teórica de los conocimientos prácticos o teóricos que debemos tener en esta práctica. La idea es conocer las razones de las pérdidas que surgen a medida que hacemos transporte de fluido, conocer cuáles son las razones de pérdidas y cuáles son las causas principales. Vamos a tener una pequeña introducción, como vemos aquí. Vamos a hablar un poco de lo que es la ecuación de Bernoulli. Explicaremos algunas expresiones prácticas. Dentro de las expresiones prácticas nos vamos solo a enfocar en la expresión de Darcy y Weisbach. Como introducción sabemos que las pérdidas en tuberías son aquellas que se dan debido al movimiento aleatorio de las moléculas internas de un fluido que atraviesa la superficie de un ducto, ya sea un ducto circular, un ducto cuadrado. Estas se clasifican en dos, son las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias. Las pérdidas primarias, como dije, se dan a causa de, o son las que son provocadas por la longitud o la elongación de la tubería, y las otras, las pérdidas secundarias, son aquellas que la obtenemos a partir de los accesorios de desviaciones, bifurcaciones que sufren los fluidos a través de todo el transporte del mismo. Entonces, una de las ecuaciones claves para el cálculo de las pérdidas en tuberías es la ecuación de Bernoulli, que la hemos visto muchas veces en nuestras clases de física y demás. A la única diferencia que en la física hemos visto la ecuación solamente hasta esta parte, en donde ella trata de, aplicar la teoría de la conservación de la energía, que dice que toda energía no se pierde, sino que se transforma, ¿verdad? Entonces, en un ducto, en el transporte de un fluido tenemos un transporte inicial y un transporte final, una entrada, una salida, una entrada, una descarga, en donde la ecuación, no voy a dar detalle de ellas porque sabemos cuáles son los términos que se utilizan, pero específicamente en nuestra práctica de pérdidas en tubería incluimos además las pérdidas por fricción, que es H sub F, que es este término que en nuestras anteriores ecuaciones vistas de Bernoulli no eran tomadas en cuenta por la teoría de la conservación de la energía, pero que aquí es importantísimo tomarla en cuenta porque sí son muy importantes las pérdidas de carga que sufren el transporte de fluido a través de una conducción. Entonces, en general, como dijimos, se debe cumplir a la hora de un transporte de fluido o en el cálculo de las pérdidas de carga o pérdidas de tuberías, que la presión de descarga total debe ser igual a la presión que ejerce la bomba más la altura de geométrica en donde se encuentra la alimentación inicial versus la descarga, y también las pérdidas por carga. Entonces, esto es importantísimo que lo tenemos en cuenta a la hora de un cálculo de presiones de carga. Luego, como continuando con el orden de las expresiones, para hacer los cálculos de pérdida tenemos diferentes formulaciones. Nosotros nos vamos a enfatizar en la expresión de Darcy, como les dije al inicio, pero existen otras formas también de poder hacer los cálculos de pérdida de carga, pero se ha demostrado de que Darcy-Weisbach es una de las expresiones que más aproximaciones reales nos dan en los cálculos de pérdida de carga. Por lo que las enumero porque es importante que las conozcamos. Mencionamos aquí el factor de fricción de Darcy, que también por el medio del factor de fricción podemos hacer los cálculos de pérdida de carga, por la ecuación de Colebrook-White, por la fórmula de Hazen-Williams, por el diagrama de Moody,
y también por la fórmula de Basi, pero solamente nos enfocaremos en Darcy y Weisbach. Perdón, olvidé presentar a mis auxiliares, que son las que me van a dar colaboración aquí en la parte práctica de la práctica, valga la redundancia. Aquí tenemos a nuestra querida Obiana Tiburcio y Patricia Batista, ya iba a decir otro apellido. Ellas nos van a estar colaborando, o sea, vamos a estar las tres dando soporte en la consecución y en el trayecto de la práctica. Finalmente, para ya pasar a la práctica y ver cómo vamos a ver el comportamiento del fluido a través de la tubería, es importante conocer los diferentes factores que vamos a calcular. O sea, al final, ¿cuál es el objetivo de las pérdidas en tuberías? Es saber cómo se afecta el fluido, el transporte de fluidos por la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería y los accesorios que forman parte de la tubería. A la hora de un cálculo de costo de bombeo, en donde queremos transportar un fluido de un lugar a otro, estas son las variables que debemos tomar en cuenta para que los cálculos al final nos den un resultado. Otra cosa que les doy la salvedad, recuérdense que Operaciones Unitaria 1 es un conglomerado de los equipos que forman parte de lo que es un transporte de fluido. Recuérdense que iniciamos con bomba, luego compresores, que las bombas transportan fluidos líquidos, que los compresores fluidos gaseosos. Entonces, lo importante es enfocarnos en el completivo o en el objetivo de la materia en sí. Operaciones Unitarias 1 es transporte de fluido y hoy nos vamos a enfocar en las afecciones que nos dan o las pérdidas que tenemos a la hora del cálculo en las tuberías por accesorios, por el transporte del fluido mismo, por la viscosidad del fluido, por el tipo de material con el que utilizamos para transportar el fluido. Entonces, ese es el enfoque de esta práctica de hoy. Continuando con la parte explicativa, tenemos dos ecuaciones dos ecuaciones que se utilizan en la ecuación de Darcy-Weisbach, que es la que está en función de la velocidad, que ella se limita en lo que es la longitud de la tubería y el diámetro, y la que está en función del caudal. La que va en función del caudal, ustedes saben que el caudal va directamente proporcional, o sea, se calcula con la velocidad y el área superficial de la tubería en cuestión, o de la tubería por donde estamos haciendo el transporte de fluido. Ahí se toman las variables geométricas de la tubería que estamos utilizando. Entonces, mediante estas dos ecuaciones podemos hacer los cálculos de los factores de fricción. Hasta aquí la parte teórica, o la parte ambientadora de la introducción de la práctica. Ahora vamos a proceder a ir al área del equipo para que vayamos visualizando en qué va a consistir la práctica en el día de hoy. Hola chicos, continuando con la práctica, este es el equipo para el análisis y el cálculo de las pérdidas en tuberías. Vamos a analizar, si se pueden dar cuenta, tenemos diferentes tipos de tuberías con diferentes arreglos y con diferentes accesorios y cambios de direcciones. La intención es poder hacer los cálculos de las pérdidas en las mismas y así poder saber y determinar el caudal en cada una de ellas. En base a esos cálculos vamos a poder diferenciar qué pasa cuando una tubería tiene más o menos accesorios, qué pasa cuando una tubería tiene más o menos cambios de direcciones y cómo nos afecta en la presión de descarga del flujo, o también cómo nos afectan estas pérdidas en todo el transporte del fluido. Como verán, Patricia y Obiana van a hacer
una simulación de lo que ustedes hubieran tenido que hacer aquí en el laboratorio si estuvieran presencialmente. Ellos se van a medir las longitudes de las tuberías tomando en cuenta los cambios de direcciones y en base a esas variables que se toman y cuantificando también los accesorios de cada una, se van a ir realizando los cálculos. La primera parte de la práctica es realizar las mediciones de las longitudes de los 10 arreglos de tuberías que tenemos aquí, por lo que vamos a proceder con ello. Patricia, que vamos a darle participación, va a hacerle un detalle, un desglose de en qué consiste el equipo, cuáles son sus partes, cómo funciona cada uno. Tal y como la maestra les explicó, mi nombre es Patricia Batista y soy su auxiliar de laboratorio. En esta ocasión le voy a estar explicando cuáles son las partes que componen al equipo que vamos a estar utilizando en la realización de la práctica de pérdidas en tuberías. Bien, nuestro sistema o arreglo se compone de un tanque de alimentación, que es el que contiene el fluido que deseamos transportar por cada uno de los arreglos que componen el sistema. Tenemos una bomba tipo centrífuga, que es la que se encarga de succionar el líquido desde el tanque de alimentación y enviarlo a cada uno de los arreglos. Y, claro está, los arreglos del sistema y un panel de control, que es donde se realiza el encendido y apagado de la bomba. El funcionamiento del equipo es el siguiente. Inmediatamente encendemos el equipo en nuestro panel de control. La bomba inicia a trabajar succionando el líquido desde el tanque. Ese líquido es transportado por esta tubería principal. Una vez el fluido está en la tubería principal, se transporta, pasa por este medidor de orificio, que es un medidor de flujo, en donde se registra una caída de presión en el sistema. Sigue el fluido transportándose hasta llegar al final del sistema, que es donde no existe ninguna restricción para el paso del líquido. Una vez llega hasta allá, el líquido se distribuye por cada uno de los arreglos que componen el sistema. Al llegar al final del arreglo, como podemos observar, el mismo tiene al final, cada arreglo posee una válvula para regular el flujo. El objetivo de la práctica es poner a circular el fluido por cada uno de esos arreglos, y para hacerlo circular por cada uno de los mismos es necesario cerrar las diferentes válvulas de las tuberías que no estaremos utilizando. Por ejemplo, si queremos estudiar la tubería número 2, que es la tubería que no posee ningún tipo de accesorio, las demás válvulas deben de estar cerradas y la válvula de la tubería número 2 es la única válvula que debe de estar abierta. De esta forma, permitiremos el paso del líquido a través de la tubería número 2 y el líquido nuevamente va a retornar al tanque de almacenamiento. Este ensayo se debe de repetir para diferentes fluidos. El mismo es regulado mediante esta válvula y una vez obtenidos 3 flujos diferentes, tenemos que medir o registrar en un cuaderno las caídas de presión que se van registrando, tanto en la tubería principal, que es la tubería de distribución, como en la caída que se registra en la tubería que estamos estudiando. Realizado esto, cerramos las válvulas de estudio y continuamos trabajando con las diferentes tuberías, abriendo la válvula correspondiente. Para cada uno de esos ensayos se deben de realizar las mediciones que ya les he mencionado, así como también medir cada una de las longitudes de las tuberías y anotar el tipo de accesorio que poseen las mismas. Con esto se realizarán los cálculos necesarios que están plasmados en un cuaderno de práctica. Entonces, además de medir esto, debemos de medir cuál es el voltaje de trabajo y cuál es la corriente consumida a medida que regulamos el flujo en el sistema. Bien, entonces iniciaremos con lo que son las tomas de mediciones y el encendido del equipo y tomas de mediciones. Ahora procederemos a hacer la realización de la práctica en sí y de las mediciones paso a paso. El primer paso es, como se lo dije anteriormente, es medir las longitudes de las tuberías. Son 10 arreglos y cada uno se va a medir según la forma que tenga. Esas mediciones se hacen, se anotan en un cuaderno y se van rotando alumno por alumno. En este caso lo van a hacer Patricia
y Obiagna. Vamos a proceder con lo que es el primer paso, medición de longitud de tuberías. Es el primer paso. Después medimos el voltaje. Encendemos equipo. Para medir voltaje. Abrimos fluido, el flujo que digo, de brida a brida. Recuerda que es de brida a brida. Ajá, de aquí a ¿De aquí. qué? Ajá, de brida a brida. Ok. Dame ya. Yo estoy recogiendo. Ah, ok, me diste. Como pudieron observar a las chicas, se hizo la simulación para una sola tubería, pero en nuestro caso, si estuviéramos aquí presentes, debe realizarse y las informaciones que les vamos a pasar para el cálculo de sus pérdidas va a ser para los arreglos de 10 tuberías diferentes, como vemos aquí, que esta es la tubería 1, 2, este es el arreglo 3, arreglo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si pueden observar, en los primeros arreglos solamente tenemos cambios de direcciones. En los primeros 4 arreglos, 1, 2, 3 y 4, solo tenemos presencia de cambios de direcciones con diferentes accesorios. Luego del cuarto están las presencias de válvulas. Vamos a poder visualizar el comportamiento de las pérdidas con accesorios o con los accesorios de restricciones o regulaciones de flujo, que son las válvulas. Y continuamos también con arreglos de cambios de direcciones más drásticos, que son codos en 90 grados y codos de 45 y T's, que son cambios de direcciones. Entonces, esa es la primera etapa de la práctica. Ahora vamos con la segunda etapa de la práctica. Ok, ahora la segunda etapa de medición es el encendido de la bomba para hacer pasar el fluido a través de la tubería seleccionada, medir voltaje y medir amperaje. Procedemos. No sé si se escucha, pero como podemos ver, con esta válvula regulamos 3 tipos de flujo, regulamos 3 tipos de caudal para ver el comportamiento del fluido a través de la tubería. Esto lo hacemos por cada tubería 3 veces. Hacemos una regulación de flujo, visualizamos la caída del flujo en el tanque y tomamos la medición de las caídas de presión en los tubos en. Como conclusión final, ya finalizamos la práctica o la simulación de lo que pudo haber sido nuestra práctica presencial aquí de pérdidas en tuberías. Todo lo visto, todos los que vieron que realizaron Patricia y Obiagna, debe hacerse para cada arreglo que tenemos aquí, son 10. Y
se toma amperaje, voltaje, caídas de presión y se visualiza físicamente, o sea, visualmente, para poder identificar el comportamiento del fluido según el cambio de flujo y según el cambio de tipo de arreglo, para que visualmente ustedes puedan identificar el comportamiento o cómo se afecta el fluido, dependiendo de las bifurcaciones, dependiendo de las cantidades de arreglos que contenga la tubería. Ya luego de esto les pasaremos en limpio un listado con las variables a calcular para concluir con un informe de esta práctica de pérdidas en tuberías. Esperamos que les haya gustado y hayan podido captar la idea de todo, de en qué consistía esta práctica.